Servicio Divino de Palabra, domingo 24 de octubre de 2021, Apóstol Gerardo Zanotti. La palabra para hoy está en los Hechos, en el capítulo 24, en el versículo 16, y dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hasta aquí. Una cordial bienvenida para cada una de las almas que están delante de esta palabra, y venimos entonces, como le he manifestado de alguna manera en la oración, siempre acomodarnos delante de la palabra, no para que nuestra alma pueda encontrar el lugar que necesita para participar de la palabra y del oficio. Y el apóstol nos habla hoy acerca de la conciencia, de la voz de la conciencia. Y dice que la voz de la conciencia nos puede ayudar a actuar correctamente. Nos puede ayudar a actuar correctamente. ¿Y de qué depende? Como siempre, de la libertad que Dios nos dio. Esto es, o escuchamos la voz de la conciencia o no la escuchamos. En este pasaje que gobierna hasta ahora, en los Hechos 24:16, se refiere al instante en que Pablo está siendo acusado por los ancianos y por los judíos de la época de sedición, de alterar la paz. Y esas acusaciones estaban vinculadas al anuncio que hacía Pablo acerca de la resurrección de los muertos. Eran tiempos agitados, porque los apóstoles anunciaban lo que habían visto, anunciaban lo que creían, anunciaban lo que habían visto y oído, y lo que quedaba en el corazón conforme la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algunos se sentían un tanto incómodos, y Pablo, en toda esta defensa que hace delante del gobernador del momento, que se llamaba Félix, porque de alguna manera les está diciendo que los judíos y lo que ellos estaban anunciando era lo mismo. El anuncio se basaba en la ley y en los profetas, solamente que los primeros, los judíos, no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el camino para alcanzar esa vida, y esto era lo que Pablo promulgaba. Por eso en el texto, cuando termina, dice, un versículo más arriba, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Estaba hablando de los que creían en la ley y los profetas, a la que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los justos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y entonces, porque hay dos aspectos en el desarrollo de los pensamientos que trae el apóstol para hoy. Uno es ese desarrollo, ese comportamiento de estos varones conforme a la conciencia en los tiempos en que sucedieron estos hechos, que están relatados aquí en los Hechos, también hay algo en Romanos. Y alguna vez un apóstol dijo que la conciencia era la última rienda que Dios tenía en el corazón de los hombres. Pero de vuelta, Dios le dio al hombre la libertad, y cuando uno se sube a un caballo o a un carro con caballos y tienen riendas, las riendas tienen que estar parejas, porque si las riendas no están parejas, seguramente el caballo que tira o el caballo sobre el cual uno está montado se va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda, o va tomadas en el mismo lugar. Y entonces esas riendas de la conciencia en el corazón del hombre también tienen que estar parejas. La fe y la razón, dice, determinan la conciencia, y estas cosas ayudan al hombre a actuar sabiamente. Pero también dice que todos los hombres llevan la convicción de lo que Dios quiere, aún los gentiles. Por eso
esta aclaración que hacen los apóstoles acá en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, 14 y 15, perdón, 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces lo que el apóstol está diciendo es que aún los gentiles, aquellos que no creían en Dios, aún los que no creen en Dios, tienen esas riendas que como decía un apóstol alguna vez, Dios mantiene en el corazón de los hombres, y que es la conciencia, que es el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces se habla de la voz de la conciencia, ¿no? Acá dice, la fe y la razón determinan la conciencia y ayudan al hombre a actuar sabiamente. Y nuestra fe y nuestra convicción de fe y los sacramentos ayudan a instalar en nuestro corazón ese vínculo con Dios, para saber qué es lo que es agradable delante de los ojos de Dios y qué es lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Esto es, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Dios ya desde el principio habló con el hombre y le hice algunas preguntas para que el hombre las pudiera contestar desde su conciencia. Cuando en Génesis, habiendo el hombre cometido pecado, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre contesta, porque vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y entonces empiezan todas las preguntas, ¿y por qué tuviste miedo? ¿Y por qué sabes que estás desnudo? ¿Comiste el árbol que yo te dije que no? Bueno, y toda la historia que conocemos. Pero Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Porque es como que de alguna manera Dios también nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿dónde está el límite entre lo que está bien y lo que está mal a la luz de la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Dónde está? Cuando le pregunta a los hombres en la oportunidad de que le traen a Jesucristo esa mujer que había sido encontrada en adulterio, y entonces Jesucristo le dice que esté exento de pecado, que arroje la primera piedra, seguramente que se habrá hecho un silencio y cada uno miró en su corazón a ver quién tenía ese derecho, quién estaba exento de pecado. Quizás algunos de esos hombres se vinculaban también con esa mujer. ¿Cuál es el límite? ¿Y de qué manera ese límite, cuando se mantiene firme en nuestro corazón, entonces es el que gobierna nuestras obras? En los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 20, está relatado la manera en que Pedro y Juan también se defienden de un montón de acusaciones acerca de los hechos que habían llevado a cabo en medio de los hombres. Habían sanado a algún enfermo, daban testimonio de la palabra de Dios, y cuando le preguntaban en nombre de quién hacen esas cosas, ellos decían que lo hacían en nombre de Jesucristo. Entonces, en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de vuelta esa voz de la conciencia, no podían dejar de decir aquello que habían visto y oído, lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se había construido en sus corazones a partir de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el apóstol que la razón y la fe ayudan a construir esa voz de la conciencia.
pero es una línea que traza cada uno en su corazón. O es como si fuera el límite que tenemos con nuestro vecino, ¿no? En algún punto, cuando hay a veces terrenos o lotes que tienen una determinada medición, y hay un lugar que hay una línea, hay un alambrado, una línea, una medición que dice que acá se termina mi terreno y empieza el terreno del otro. Pero a veces sucede por ahí que el otro no está, que el otro no aparece nunca. Entonces uno por ahí tiene la idea de decir, bueno, voy a correr mi terreno, voy a correr los postes, voy a correr el alambrado y le voy a ganar 2 metros a mi terreno, en perjuicio del otro, que como no está, no se da cuenta. Pero el límite sigue siendo el original. Uno a veces puede cambiar los límites, puede cambiar esas líneas que demarcan la conciencia, porque de pronto hasta ni corresponden a una ley escrita, es lo que uno siente que está bien o que está mal, y tan particularmente aquel que se deja gobernar por la fe, sabe que lo que está bien o lo que está mal depende y está vinculado a lo que es del agrado o no de Dios. Y entonces, como de vuelta el hombre tiene la libertad, siempre puede elegir hacer lo que es del agrado de Dios y lo que está incorporado en su corazón, ¿no? O dar un poquito más allá, correr el alambrado y ocupar el terreno del vecino. Pero el vecino, en el ejemplo, no es otra persona. El vecino es aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. Porque la consecuencia del pecado, cuando cruzamos esas líneas, la consecuencia del pecado no siempre es inmediata. No es que si pecamos por acción o por omisión, pues entonces se abren los cielos, cae un rayo y nos parte al medio, o se abre la tierra y nos hundimos. No pasa nada. A veces no pasa nada. Es como si el vecino no reclama esos 2 o 3 metros que le ganamos a su terreno. Y entonces los hacemos propios. Y entonces corro mi línea de conciencia, y ya lo que antes estaba mal, ahora por los usos y costumbres empieza a estar bien. Pero cada uno de nosotros nos tenemos que mirar en el corazón, a ver si esto lo hacemos en el vínculo con nuestro prójimo, y muy particularmente en el vínculo con Dios, porque de vuelta cuando ofendemos a alguien, cuando hablamos mal de alguien, cuando juzgamos, cuando condenamos, cuando no nos arrepentimos, estamos corriendo los límites, esos que colocó el amado Dios. Y como no pasa nada, visiblemente no pasa nada, entonces decimos, bueno, está bien, quizás nadie se dio cuenta, y establecemos un nuevo estado de cosas, hasta la próxima vez que de vuelta podamos correr la línea de demarcación. Y a veces nos adentramos tanto en lo que no es, nos adentramos tanto en un terreno que no nos corresponde, que empieza a ser nuestro modus operandi vivir de esa manera, que no nos importe el prójimo, que no sintamos culpa por las cosas que hacemos, ni que tengamos la capacidad de arrepentirnos, porque es nuestra nueva terreno, hemos corrido la línea de la conciencia, y a veces cuando nos adentramos tanto en esa otra línea que no nos corresponde, de vuelta lo tomamos como si fuera nuestro terreno, y entonces habitamos ahí, vivimos ahí, comemos ahí, y decimos esto es mío, pero estoy alterando esas líneas que originalmente colocó el amado Dios y que limitan lo que está bien y lo que no está bien. Entonces el apóstol acá relata algunos hechos que están vinculados con el obrar de los primeros apóstoles, cuando tenían que defender delante del concilio de uno u otro, y también hacía mención a que los gentiles
Aquellos que no creían ni en profeta ni en la ley también tenían sus propios códigos y sus propias conciencias, que de pronto quizás respondían a su educación o a sus formas. Pero cuando corremos los límites, empezamos a transitar y a vivir en un lugar que no nos corresponde, porque ni siquiera nos lo han prestado ese lugar. Le estamos robando a nuestra alma la posibilidad de alcanzar paz, porque nuestra razón le lleva a otro lugar, donde le hace creer que está bien, que no importa. Y podríamos tomar ejemplos de la vida cotidiana, hermanos. No sé, cuando tomamos un colectivo, a lo mejor hay una persona mayor detrás nuestra, a lo mejor hay una mamá con chicos detrás nuestro. O alguien que necesita subir al colectivo antes que yo. Y yo me subo al colectivo y el que está atrás que se arregle o lo dejo pasar. Yo me puedo permitir hacer algunas cosas en mi vida sin que me importe el otro. Me puedo permitir retener algunas cosas en mi vida cuando sé que no pueden, porque no me pertenecen, no son mías, no tienen nada que ver en ese vínculo con Dios. Y sin embargo hago oídos sordos a la voz de la conciencia, y sea porque todos lo hacen, sea porque nadie me vio cuando lo hago, ahora está bien, es así. Pero lo que es de Dios es de Dios. El mandamiento es el mandamiento. E independientemente entonces de que podamos ser alimentados por ese don del Espíritu Santo, están esos códigos, esas cosas que sabemos que hasta por educación, que a lo mejor no debiéramos hacer. Porque no están buenas, porque no están bien, porque estamos lesionando a otros. Pero cuando ese sacramento, cuando el bautismo, cuando la recepción del don del Espíritu Santo, entonces alimentan nuestra alma y nos enseñan qué cosas son agradables delante de los ojos de Dios, porque la palabra y ese don de lo alto no vienen a hacer otra cosa en nuestra alma que a prepararla para el día del Señor. Pero de vuelta, siempre retenemos la libertad para decir, ¿lo hago o no lo hago? Porque a lo mejor hay un instante donde nadie me ve, y entonces voy y hago lo que sé que no tengo que hacer. Porque a veces también somos movidos a hacer cosas, y a lo mejor los podemos hacer escondidos detrás de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades, o detrás de nuestros ministerios. La voz de la conciencia nos puede ayudar a actuar correctamente si escuchamos esa voz de la conciencia, si nos vinculamos con ella, si estamos siempre preguntándole a ese don del Espíritu Santo que está en nosotros, si esto que nos está pasando, que estamos sintiendo, es de Dios o no es de Dios, porque a veces se va levantando en el corazón la pretensión personal de que hay cosas que puedo hacer, que puedo decir, que puedo pensar, o que puedo omitir, o que puedo pasar de exprofeso de alto, y que me puedo presentar de esa manera delante del amado Dios. Se trata que tratemos de evitar el pecado. Pecar, vamos a pecar. Dios sabe que lo vamos a hacer. Dios sabe que nos vamos a seguir equivocando. Pero no se trata de que nos convirtamos en profesionales y que lo tomemos como una cosa que está así, que es así. Después le vamos a explicar a Dios. Porque acá lo que los apóstoles explicaban al concilio y a las autoridades del momento era que no podían hacer otra cosa que lo que habían visto y oído. Y que en definitiva, tanto ellos como los gentiles estaban obedeciendo a la voz de la conciencia. ¿Cómo no hacer y cómo no anunciar lo que estaba bien? Porque cuando Pedro
Cuando Pedro y Juan dicen lo que hemos visto y oído, al final los tienen que dejar libres a ellos, porque no estaban haciendo nada malo, porque el pueblo estaba de parte de ellos. El tema es cuando nosotros acomodamos la línea de la conciencia y la ponemos en otro lugar, pretendiendo explicarle a Dios por qué lo hicimos en algún momento, o pretendiendo explicarle a Dios que tenemos algunas razones que nos asisten para hacerlo, o pretendiendo explicarle al amado Dios que tenemos algunos derechos preexistentes. Y hermanos, con Dios no nos tenemos que justificar. El sacrificio de Jesucristo sirve para justificarnos a cada uno. A Dios no le tenemos que explicar nada. Las cosas son como son. Por eso, en cada oficio divino, cuando llega el momento del arrepentimiento, es el momento de volver esa línea de la conciencia que a veces corremos hacia otros lugares, al lugar donde Dios espera que la tracemos, el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Porque cuando nos corremos, nos anestesiamos. Es como que en algún momento nos dejamos de preguntar si yo puedo tener esto que no me corresponde tener. Si yo puedo decir esto libremente que no me corresponde decirlo. Y es como que uno se anestesia, ya no le duele decir una cosa que no debe decir, ya no le duele retener una cosa que no tiene que retener. Está como anestesiado. Pero nosotros queremos sentir la palabra, queremos sentir cuando las cosas duelen, queremos saber el sabor que tienen nuestras lágrimas y queremos también poder sentir la alegría profunda de intentar estar bajo la palabra de Dios.